Hermanos, que Dios les bendiga. Bienvenidos para este estudio de la palabra del Señor, el libro de Éxodo, el capítulo 17. Bueno, hemos dicho que Dios hizo maravillas y Él hizo milagros con Israel. Él hizo cosas sobrenaturales porque les abrió el Mar Rojo y pasaron en seco, como ya lo estudiamos nosotros en el capítulo 14. Pero el pueblo murmuró contra Dios. Leamos 14, 11 y 12. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Dios hizo un gran milagro. Él hizo un hecho portentoso. Nos dice el versículo 22 del capítulo 14: entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y el verso 23: y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Y por el poder de Dios las aguas volvieron a su lugar y todos murieron. Dice 14:30: así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Dice un estudio de Flet que allí los despojaron y luego tuvieron algunas armas cuando pelearon contra Amalek. Y cantaron, pero ya miren el capítulo 15, ellos fueron testigos de este portento, de esta maravilla, de este hecho sobrenatural, y ya enseguida se quejaron. Nos dice el versículo 24 del capítulo 15: entonces el pueblo murmuró contra Moisés, porque las aguas estaban amargas, y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Hemos dicho que así la vida de una persona que es amarga, cuando Cristo viene a su vida se endulza. En un hogar que hay amarguras, cuando Cristo viene y lo gobierna, ese hogar se endulza. Y si le permitimos gobernar, reinar a Cristo en su iglesia, también Él endulza la comunión entre los creyentes. Y en el capítulo 16, otra vez se quejaron. ¿Cuál era hasta aquí el pecado número 1 del pueblo de Israel? La murmuración. Hablar entre dientes lo malo, quejarse, criticar. Y más adelante veremos que el pecado sobresaliente era la idolatría, ahora la murmuración. Dice el versículo 7 del capítulo 16: y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque le dijeron: no tenemos hambre, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, le dijeron Moisés y a Aarón, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra Él. Porque nosotros, ¿qué somos?
vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Dios, contra Jehová. Y se repite varias veces esta frase: habéis murmurado contra Jehová. Otra vez se repite en la última parte del versículo 9: Él ha oído vuestras murmuraciones. Y otra vez se repite en el verso 12: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Qué pena que lo que está escrito, que el Señor oyó las murmuraciones. Hermoso hubiera sido que el pueblo dijera: Dios oyó el clamor, Dios oyó el ruego, la petición, el llanto, la humillación de su pueblo. Pero Él dice: yo he oído sus murmuraciones. Hermanos y amigos, murmurar no es bueno, murmurar es pecaminoso. Y en el capítulo 17, el tema es la provisión y protección de Dios para su pueblo murmurador. Siguen en esa línea de murmurar, de hablar mal entre dientes. El pueblo de Israel era un pueblo quejumbroso, es un pueblo que mostraba disgusto, y eso lo vemos otra vez en el capítulo 17. Pero Dios misericordioso les dio lo que ellos necesitaban. No es bueno, siempre hay que esperar en Dios. Este pequeño capítulo 17 lo vamos a estudiar en 5 partes. Ahí hay 5 verdades espirituales, entre otras. La primera: la congregación de Israel altercó. Eso de altercó es peleó y murmuró otra vez. Y esta murmuración la tenemos en los versículos 1 al 3 del capítulo 17. Miren, verso 1: toda la congregación de los hijos de Israel, toda la congregación, más de 2 millones de personas, entre 2 y 4 millones, a lo mejor 3 millones, toda, sin acepción, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin, seguían descendiendo hasta el monte Sinaí por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Estaban a medio camino por la mitad del desierto, tenían que llegar al sur. Ahí está, a manera de una península, y alrededor del monte, allí Dios iba a obrar de manera maravillosa. Y no había agua, y dice el versículo 2, miren qué triste, y altercó y peleó el pueblo con Moisés, un altercado, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Dios ha dicho claramente en la Escritura que ni los pajarillos del cielo mueren, y ni siquiera Salomón con toda su gloria se vistió como una flor. Así que Dios no nos hará faltar nada, pero hay que confiar en Él. Ningún israelita murió de hambre, ni tampoco de sed. Murieron por su rebelión. ¿Por qué altercáis conmigo? Hay hijos que les gusta altercar con el papá, y hay hombres que les agrada altercar con sus mujeres, pelear. Los llaman en nuestro tiempo hombres intensos, y le dicen ellas: me quitas la paz. Y también hay mujeres peleonas que les gusta altercar, les gusta reñir, y le dice a la vecina: no te dejes, no te dejes. Y así es: no te dejes del vecino, tienes que altercar, tienes que pelear, comiénzale un juicio, no te dejes. Hermanos, eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia dice que
la blanda respuesta quita la ira y la palabra áspera hace subir el furor. Y cuando dos personas quieren arreglar un problema, tiene que haber humildad, tiene que haber verdad, tiene que haber claridad y tiene que haber humildad, una disposición para perdonar. Pero aquí altercaron. Dice el verso 3, así que el pueblo tuvo allí sed, y ahí está la palabra, y murmuró, murmullo. Hablaron entre dientes contra Moisés. Siempre el líder paga las consecuencias. Y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Moisés, eres un asesino. Nos trajiste acá para matarnos. Y se dice de Moisés más adelante que él era el hombre más manso de la tierra y soportó todo esto. Toda la congregación de Israel altercó, peleó, murmuró contra Moisés, y ya vimos que toda murmuración contra el líder no es contra esa persona. Si una iglesia tiene un buen pastor, porque si es malo, la gente tiene razón de hablar mal y muy mal, y ojalá se lo digan en el rostro. Pero si es una persona buena, no se debe hacer esto, porque murmurar de ese siervo es murmurar contra Jehová. Vean la última parte del versículo 8 del capítulo 16. Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. El que murmura contra una persona honorable, contra una persona que tiene una vida limpia y que ama y que perdona y que es una persona irreprensible, no murmura contra ella, murmura contra Dios. En segundo lugar, las instrucciones de Dios a Moisés para proveerles agua. Dios es bueno. Hemos oído y hemos leído varias veces que Dios había oído sus murmuraciones. Es tan bueno. Cuando un padre le pide algo a su hijo, cuando un hijo le pide a su padre algo enojado, el padre no le da. Y le dice, si te humillas, si me pides con amor, si me pides con respeto, te doy. Si no es así, no. Pero Dios es bueno. Es tan bueno que, miren el verso 7 del capítulo 16. Él ha oído vuestras murmuraciones. Otra vez, en el verso 8, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones. Verso 9, la última parte, Él ha oído vuestras murmuraciones. Y verso 12, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Entre otras, por lo menos allí 4 veces. Se repite y se repite, yo he oído las murmuraciones. Es como cuando el pueblo le hace huelga al gobierno. Entonces, con una huelga es la única manera que el gobierno responda. Ningún gobierno debería esperar que el pueblo se levante en una huelga, en un altercado nacional. Pero tampoco no es la mejor actitud del pueblo altercar contra un gobierno. Porque Dios nos ha establecido una vía. ¿Cuál es la vía? El diálogo. El diálogo. Cuando dos animales, principalmente los perros, se matan el uno para con el otro, son animales. Y también los gallos de pelea, que es un deporte, le llaman. Bueno, eso es sanguinario. Y pelean hasta que el uno mata al otro. Pero eso está entre animales. Y eso no es entre hombres y mujeres, que somos imagen de Dios. Los hombres y las mujeres, los seres humanos, dialogamos, nos ponemos de acuerdo. El esposo dialoga con su esposa, conversa. La esposa dialoga con su marido, con respeto, con verdad, con claridad.
teniendo en cuenta lo que la bendita palabra de Dios lo ordena. Pero estos murmuradores era como que armaban una huelga, toda la congregación. Dios dio instrucciones claras a Moisés en los versículos 4 y 5. Leamos. Entonces Moisés, que tenía un corazón bueno, clamó Moisés a Jehová. Clamó es, pidió auxilio. Fue a Dios en oración, diciendo: Dios, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y cuando un hombre tiene problemas con su cónyuge, ahí tiene que clamar a Dios y decir: Señor, apiádate de mi cónyuge. Mire esa conducta, mire ese proceder. Infidelidad, insolencia, o puede ser por parte del hombre irresponsabilidad. ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Verso 5. Y Jehová dijo a Moisés: tranquilo, Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve cuando las aguas del río se volvieron sangre. Le dice: toma los ancianos y vete con tu vara, ese pequeño instrumento que servía para defender las ovejas. Y Dios usaba esa vara para hacer cosas maravillosas. Ve con tu vara con que golpeaste el río Nilo, y ve, anda. Dio instrucciones. En tercer lugar, la peña fue golpeada, una roca fue golpeada y salió agua. Y la roca golpeada, dice el tercer punto, es una figura de Cristo crucificado que nos dio vida eterna. Aquí nos vamos a detener en este versículo que es el medular en los 16. Leamos el verso 6. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Más adelante, cuando Moisés pecó, Dios no le ordenó golpear la peña. Dios le ordenó a Moisés que le hablara a la peña, porque el cuerpo de Cristo fue golpeado una sola vez. ¿Se acuerdan todo el maltrato? La noche del miércoles o la noche del jueves en Getsemaní, en su sufrimiento, su sudor era como grandes gotas de sangre que caían de su rostro a tierra. Luego le llevaron a la casa de Anás, el sumo sacerdote legalmente constituido, y allí lo golpearon al Señor, como Moisés golpeó la peña. Lo golpearon a nuestro Señor Jesucristo. Luego lo remitió a la casa de Caifás y allí lo maltrataron, lo golpearon toda la noche. Y luego lo llevaron donde Herodes. Herodes también lo hizo flagelar. Y Herodes lo mandó muy de mañana, donde Pilato lo mandó donde Herodes. Y Herodes lo mandó de vuelta a Pilato. Y por esta razón dice que Pilato estaba asombrado que el Señor muriera tan pronto, porque los otros dos que fueron crucificados junto al Señor seguían con vida, pero Jesús había sido maltratado toda la noche y toda la madrugada, y fue clavado como a las 9 y murió a las 3 de la tarde. Y se cumplía la profecía que dijo que no sería quebrado hueso suyo. Entonces brotó agua. ¿Se acuerdan ustedes aquel episodio cuando él fue a predicar a Samaria? Le dijo Jesús: cualquiera que bebiere
del agua de este pozo que lo hizo Jacob, volverá a tener sed. Pero el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Estaba queriendo decir que la salvación que Cristo nos da es eterna. Aquí tenemos nosotros en el versículo 6 una figura de nuestro bendito Señor Jesucristo, golpeado, lacerado. Él fue molido por nuestros pecados. Hay un coro que cantamos: Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí y también para todo el mundo. La peña fue golpeada y salió agua. Esa agua satisfizo la sed temporal, pero Cristo, el agua viva, satisface de manera eterna. Vamos a buscar unos versículos que tienen relación con esto. En el Evangelio según San Juan, el capítulo 4, les ruego que abran en sus Biblias Juan 4, 13 y 14. Juan 4, 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo a la mujer samaritana: cualquiera que bebiere de esta agua, de ese pozo de Jacob que hasta lo adoraban, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, dijo Jesús, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él, en esa persona que recibe el agua, una fuente de agua que salte para vida eterna. Hermanos y amigos, allí en Éxodo 17, Dios calmó el agua física, la sed física, pero aquí en Juan 4, Dios calma la sed espiritual y la calma para toda la vida. Las personas que no tienen a Cristo viven con un vacío espiritual, no tienen paz. Toda la Escritura dice que para el impío, para el no creyente, no hay paz. Pero las personas que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos recibido la salvación, hemos creído, hemos puesto nuestra fe en Jesús, reconocemos que Él murió en nuestro lugar, nos limpia los pecados y nos ha dado la vida eterna. Y dijo el Señor: ahora yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No tendrá sed jamás, porque ha recibido la vida eterna. Otro texto, 1 Corintios, capítulo 10, versículos 1 al 4. Este capítulo lo leeremos más adelante en algunas partes. Allí nos dice que todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel es un ejemplo para nosotros. Porque si nosotros hubiéramos vivido en el tiempo de Israel, también hubiéramos obrado como ellos. El pueblo murmuró, y si hubiéramos sido parte de ese grupo de 2 o 3 millones, también hubiéramos murmurado, porque nos parecemos. Ellos tenían una naturaleza caída y nosotros también, y más el pueblo latinoamericano. El pueblo latinoamericano, de manera general, es muy dado a la queja. Cuando ya Cristo viene a nuestro corazón, vivimos con contentamiento, pero de todas maneras queda mucho de esa vida antigua. Dice 10, 1 al 4. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, esa columna de nube bajo la cual caminaban, y todos pasaron el mar. ¿Qué mar? El Rojo. El mar Rojo lo pasaron en seco,
Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Aquí habla de un bautismo espiritual, no físico, porque era para morir, pero es como si resucitaran. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, que ellos le pusieron por sobrenombre maná, pero que el nombre que Dios le dio es pan del cielo. Y ese pan del cielo es Cristo, que ya lo tenemos, pero también Él nos sigue dando rico pan que produce la tierra, y es un pan del cielo. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Entonces es un cuadro de nuestra salvación. Verso 4: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Aquí está diciendo Pablo que Éxodo 17:6, la roca allí es Cristo. Esa roca que brotó agua, esa peña que brotó agua y que calmó la sed de los sedientos israelitas, es una figura del Señor Jesucristo que fluye y ha calmado nuestra sed espiritual. También tenemos que leer Efesios 1:3. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, siempre en Cristo. Volvamos al capítulo 17 de Éxodo. La peña fue golpeada y salió agua. Cristo fue golpeado y nos dio la vida eterna. Hermanos, Él sufrió por usted, sufrió por mí. Él tomó mi lugar. Ya más adelante, dijimos al comienzo, le dijo Dios a Moisés: ya no golpees la peña, háblale a la peña. ¿Y qué hizo Moisés? La golpeó. Cristo no va a ser crucificado otra vez. Una sola vez fue crucificado. Una vez fue golpeado, una sola vez. Y luego exaltado. Exaltado es, volvió a su lugar, el cielo, lugar del cual nunca debió venir, pero lo hizo por amor. Amigos que están aquí presentes, el agua de vida es Cristo. ¿Ha acudido usted a la peña que está brotando? ¿Ha tomado el agua de vida? ¿Ha acudido al Cristo crucificado? ¿Ha acudido al Cristo golpeado? Los que hemos acudido a Él tenemos otra vida y disfrutamos de una vida de la que se habla en el Evangelio según San Juan, el capítulo 10 y los versículos, el versículo 10, Juan 10:10. El ladrón, que es el diablo, no viene sino para hurtar y matar y destruir. En cambio, Cristo dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No tendrá sed jamás. Hay personas que están luchando con sus vicios. Hoy pueden romper con sus vicios. Yo me doy cuenta que la gente no va a salir nunca de la droga, pero si se vuelven a Cristo, para Él no hay nada imposible. Hay madres que lloran porque sus hijos, jovencitos, ya están en ese maldito vicio, en esa adicción, y no van a salir. Le limpian la sangre, lo que sea, y vuelven. Pero sí les aseguro a estas personas que si permite que la sangre de Cristo los limpie de todo pecado y toda maldad, quedarán limpios para toda la vida.
y luego Dios nos dará un cuerpo inmortal por toda la eternidad. Hay personas que luchan con la pornografía, o con la masturbación, o con las palabras corruptas, luchan con la infidelidad, o con la mentira, o con el orgullo. Cualquiera sea el pecado, cuando venimos a Cristo, su sangre bendita nos limpia, porque Él fue golpeado, Él fue crucificado, y su sangre nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Tercer punto, la peña fue golpeada y salió agua. Cristo fue crucificado y nos dio vida eterna. La verdad número 4, la guerra contra Amalek, o la lucha contra Amalek. Queriendo ser más literales, el texto habla de guerra. La guerra contra Amalek. Amalek era un descendiente, un primo de Israel. Siempre odió a Israel. Amalek. La guerra contra Amalek. Amalek es símbolo o representa, ahí está entre paréntesis, el pecado. La guerra contra el pecado, ¿cuál es la respuesta? La afirmación: no es en nuestras fuerzas, no es en mis fuerzas, no es que yo lo voy a vencer al pecado, no, siempre es con los brazos levantados hacia Cristo, es en dependencia absoluta de Cristo. Con Cristo somos más que vencedores, solo no lo podemos. La guerra contra el pecado no es en nuestras fuerzas. Esta verdad la tenemos en los versículos 8 hasta el 13. Vamos a leer. Verso 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Miren que no dice peleó, sino peleó. Una persona que le agrada pelear, ¿cómo se le dice? Peleón. Es peleón. Y dice uno, yo peleé. No, yo peleé. Bueno, dice que peleó. Entonces vino Amalek y peleó. ¿Contra quién? Contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Es la pelea, es la lucha, la guerra que tenemos contra el pecado. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado. Moisés estaría orando con sus brazos levantados al cielo y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés. ¿Qué hizo? Peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, mientras se daba la guerra, mientras se produjo la pelea. Ustedes van a subrayar en sus Biblias las veces que se repite en el verso 8, y peleó contra Israel. Ahí está. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel. Ahí está. Y peleó contra. Verso 9. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. No es Emelec, sino Amalek. Y sal a pelear contra Amalek. Y verso 10. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Hermanos, allí en esos pocos versículos ya se repiten 3 veces contra. El creyente vive contra el pecado, vive contra el diablo, contra la carne. Él vive
contra las tentaciones, pero no puede hacerlo en sus fuerzas. Eso dice el punto 4. La guerra contra Amalek, la pelea contra Amalek. El pecado no es en mis fuerzas, no es en sus fuerzas. No, vamos a ver qué hizo Moisés. Verso 11 del 17. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, más adelante dice, sus manos, las dos, derecha e izquierda, ¿qué pasaba? Israel prevalecía. Prevalecía significa vencía, ganaba. Mas cuando el cansado bajaba su mano, prevalecía Amalek. ¿Esto qué significa? Permanecemos clamando a Dios con las manos levantadas, permanecemos en oración, ¿qué va a pasar? Vencemos el pecado. Dejamos de orar, el pecado nos vence. Nos alimentamos espiritualmente con la palabra de Dios, eso es mantener las manos arriba, vencemos. Dejamos de estudiar la Biblia y obedecer, bajamos las manos y comenzamos a ceder, comenzamos a perder. El enemigo prevalece. Dejamos de cantar, mientras cantamos y adoramos a Dios, prevalecemos. Dejamos de adorar, bajamos las manos y comenzamos a ceder terreno al enemigo. Hermanos queridos, nos mantenemos con las manos arriba y guiamos a muchas personas a Cristo, pero con las manos abajo. No ganamos a nadie, ni a la abuela, a nadie. Dice otra vez el verso 11. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, más adelante dice sus manos, Israel vencía, prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban. Así puede ser orando o leyendo la palabra. Por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó Moisés sobre la piedra. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, la derecha y la izquierda. El uno sostenía la mano de un lado y el otro del otro lado. Así hubo en sus manos, ¿qué cosa? Firmeza, hasta que se puso el sol. E Israel destrozó, e Israel aniquiló al pueblo de Amalek. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál era? Mantener con las manos arriba, orando a Dios. Eso es clamando a Dios. Su mano derecha y su mano izquierda. Como se cansaban, lo hicieron sentar sobre una piedra y Hur le sostenía una mano y a Aarón le sostenía la otra. Hermanos, nosotros los pastores y yo el primero ya me hubiera muerto si no fuera porque ustedes oran por mí. Porque yo sí creo que algunos oran, seguro que no todos, los veo nomás aquí en sus rostros, pero algunos sí oran. Hay viejecitas y ancianos que ya no pueden venir al templo porque no pueden caminar. Y a unos pocos les afecta el aire acondicionado. Pero cuando les he ido a visitar, me dice, pastor, ya no puedo caminar, pero me paso orando por la gente que no conoce a Dios. Y oramos por usted y por su familia. Y oramos por la iglesia. Y eso sí, cada miércoles a las 7, cada viernes a las 7 y cada domingo a las 7, ¿qué cosa? Se conectan con el culto. Porque esto no es para que se conecten los hermanos que sí pueden venir. ¿Para quiénes transmitimos? Para los que les es imposible estar en este momento aquí. ¿Por qué? Porque o estudian, o trabajan, otros están enfermos y otros ancianitos ya no pueden caminar. Y hay personas en el territorio nacional y fuera
y muy lejos. Hay una familia entera en Canadá que está conociendo al Señor como Salvador y seguro están participando de este estudio. Y que Dios los bendiga, papá, mamá e hijos, todos, oyendo la palabra del Señor. Hay tanta distancia de aquí a allá, pero con la maravilla del internet, inteligencia y sabiduría que Dios le ha dado al hombre. Hay muchos lugares donde las personas están participando con nosotros y podemos nosotros orar para que los que no le conocen a Él vengan al conocimiento de la verdad. Para esto hay que orar y mantener las manos arriba en fidelidad. Moisés se cansaba como usted se cansa, como yo me canso, y como Jesús también, totalmente humano, a veces se cansaba. Leamos otra vez el verso 12. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro lado. Así hubo en sus manos firmeza, hasta que se puso el sol y la victoria fue completa. Hermanos amados, no dejemos de orar los unos por los otros. Y oren por mí. Eso decía Pablo. Oren por mí para que yo no caiga en tentación, para que yo pueda hacerle guerra al pecado y junto a Cristo vencerlo. Nunca en mis fuerzas, sino en las fuerzas junto a Dios. Es en Cristo. La guerra contra Amalek no es en nuestras fuerzas. Versículo 13. Y Josué deshizo ¿a quién? A Amalek y a su pueblo a filo de espada. Hasta allí termina el cuarto punto. Ahora veamos el quinto punto, el último. La guerra contra Amalek. ¿Qué es la guerra contra quién? Contra el pecado. Es contra la carne. Es la guerra contra el mismo diablo. ¿Qué dijo Pablo? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Sangre y carne es no tenemos lucha contra personas, sino contra el mismo diablo y sus demonios que pueden influir en una persona para obrar mal. Nuestra lucha no es contra personas, sino contra nuestro enemigo común que usa a las personas. La guerra contra Amalek, el pecado, ¿es hasta cuándo? Dice el quinto punto. Es hasta la muerte, hermanos. La lucha es hasta la muerte. Ninguno diga yo ya tengo luchando contra el pecado 20 años o tiene luchando contra el pecado 40 años. La lucha contra el pecado es hasta que muramos, porque el tentador, el diablo, sabe que le queda poco tiempo. Y esto dijo Dios por medio de Moisés en los versos 14 al 16, que contra Amalek había que luchar hasta el fin. Ninguno se rinda, ninguno claudique. Hay algunos que comenzaron la vida cristiana y ya no están. Se sentaron en la silla que ustedes se sentaron, por ahí andan. Volvieron al mundo, al lodo, al asco. ¿Saben qué? Del cual nunca parece que salieron. ¿Quién de ustedes quiere abandonar esta vida abundante y volver al asqueroso mundo? Yo no quiero. No, dejo el mundo y sigo a Cristo. Dejo este asco de mundo podrido y sigo a Cristo. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Principalmente muchos jóvenes se regresan y andan en la medianoche como locos en la zona rosa. Ya están perdidos. Volvieron al lodo, como la puerca lavada y como el perro que vomita y se traga otra vez su propio vómito. Ustedes no sean así, ni yo. Hay que permanecer, hay que luchar a morir contra el pecado. No solo, sino junto a Cristo. Solo no estoy, Jesús está a mi lado, amigo fiel que no me dejará.
Versículo 14. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. Y claro, todo el Pentateuco fue escrito por él: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El Pentateuco. Algunos dicen que en ese tiempo no había escritura. La escritura estaba 1500 años antes de Moisés. Ya se sabía leer perfectamente y escribir escritura perfecta hace 5000 años. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. ¿Cuándo raerá? ¿Cuándo es que quitará Dios el pecado de nosotros? ¿Cuándo? Cuando nos muramos, cuando estemos con Cristo en el cielo. Mientras vivimos, no, hermanos, es ilusorio. Dice: raeré debajo del cielo a Amalec. Verso 15. Y Moisés edificó un altar. Eso edificado un altar es, le hizo un culto a Dios, y llamó su nombre Jehová Nisi. Jehová Nisi significa: Jehová es mi estandarte, o Jehová es mi bandera, o Jehová es mi pendón. Jehová Nisi. También se habla de Jehová Nisi en Salmo 64. El Salmo, el libro se llama Salmos, y uno solo es Salmo. Uno le quita la S nada más. Salmo 64. Has dado a los que te temen, ¿qué cosa? Bandera. También hay una comida en el oriente que le llaman bandera, ¿no es esa? Bandera, tiene un estandarte. Que alcen por causa de la verdad. Firmes, fuertes, cantamos un himno. Alcen la bandera, el pendón, el estandarte. Otro. También tenemos en Isaías 11:10. Isaías 11:10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, esto es el pueblo de Israel, la cual estará puesta por pendón. Por pendón es estandarte, bandera a los pueblos. Esta raíz de Isaí es nuestro bendito Señor Jesucristo. Será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Jehová Nisi. Algunos ni siquiera leen la Biblia, otros ni siquiera oran. Jehová Nisi. Ni siquiera en su vida han ganado una persona para Cristo, ni siquiera han aprendido a ser disciplinados, ni siquiera han contribuido para la obra del Señor. Bueno, eso no es el Jehová Nisi. Aquí es, Jehová Nisi es: Jehová es mi bandera, mi pendón, mi estandarte. Y dijo en el capítulo 17, el 16, y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec. ¿Cuándo? De generación en generación. El creyente tiene guerra contra el pecado. ¿Cómo? De generación en generación. Largo. Mi abuelo luchó contra el pecado y lo venció, murió. Mi padre luchó contra el pecado y lo venció. Yo, su hijo David, tengo que luchar contra el pecado junto a Cristo, vencerlo. Nuestros hijos tienen que luchar contra el pecado, y Emanuel, que es nuestro nieto, tiene que luchar contra el pecado y vencerlo. Va de generación en generación la lucha. Es una lucha espiritual. Por eso el quinto punto dice: la guerra contra Amalec, que es el pecado, es ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Es hasta la muerte. Vamos a leer Gálatas 5:17. Gálatas 5:17.
Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, contra Amalek. Y estos se oponen entre sí. No hay armonía entre Cristo y el diablo, el pueblo de Cristo y el pueblo de Satanás. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y también de Efesios, el capítulo 6, versículo 12. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha, pelea, guerra. No tenemos lucha contra sangre y carne. Sangre y carne son personas, sino contra el mismo diablo y sus principados, contra sus potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad enquistadas en las regiones celestes. La lucha espiritual es hasta la muerte. ¿Y saben qué significa la palabra luchar? Luchar significa pararse firme y avanzar, no retroceder. Lucha tiene que ver con estar de pie, firme de pie, sin claudicar, sin retroceder, con la mirada en el Señor. Vamos a volver a Éxodo para concluir el capítulo 17. Entonces el verso 16 nos dice que la lucha del creyente, que es una lucha espiritual, es hasta la muerte. Por eso el último libro de la Biblia, Apocalipsis, termina diciendo: al que venciere, al que venciere, al que venciere. Vence al diablo, vence las tentaciones, vence la carne, pero lo vence no solo, sino junto a Cristo. Hay personas que no han vencido, fueron vencidas. Hermanos, esto no es una competencia de quién llega primero. Yo le decía esto a los hermanos que están estudiando en la extensión del seminario, que ninguno se preocupe por ser el primero, por tener las más altas calificaciones. Eso no tiene importancia. Dios no quiere que usted llegue primero, nada de eso. Dios quiere que usted llegue a la meta y que yo llegue a la meta. El que está estudiando, preparándose, estudie bien, nada más. No tiene que ser por un puesto, por un lugar, no. Nada más preocuparse por llegar, por cumplir. Y ustedes no quieran llegar primero, solo llegar. Pero mientras vamos avanzando, algunos se van quedando. ¿Qué hay que hacer? Ayudarlos. Un libro que estudiamos una ocasión se llamaba Juntos a la Cumbre. Y los más fuertes van avanzando, pero a la cumbre, a la montaña, hay personas que no pueden avanzar. ¿Deben seguir los primeros y dejar allí al que se va quedando desmayado? No. Los más fuertes tienen que detenerse y ayudar a los más débiles para que juntos lleguemos a la patria celestial. Dios no quiere que usted vaya adelante solo, como unas parejas que vienen al templo. La mujer viene media cuadra más adelante y el marido viene por las espaldas. O también hay hombres que parece que no quieren que lo vean con su mujer y él viene 10 pasos más adelante y la mujer viene 10 pasos más atrás. No, tiene que ser juntos. Tenemos que ayudar a las personas más débiles. ¿Para qué? Para que luchen contra el pecado y que junto a Cristo también sean vencedores. De todos los versos de este pequeño capítulo, ¿cuál es el central, el medular? No hay duda, 17:6. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña,
y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Cristo ya fue golpeado, Cristo ya fue masacrado, Él ya fue crucificado, Él fue molido, Él fue lacerado, y brotó agua viva que hemos bebido ustedes y yo. Hay aquí personas que no conocen al Señor, que no han recibido a Jesús como Salvador. Seguro que sí hay, y en este momento lo pueden recibir y tomar el agua viva que Dios le ofreció a la mujer samaritana, y que ella aceptó dicha agua y recibió a Jesús como su Salvador. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Soberano Dios, este atributo significa que tú lo controlas todo. Tienes el dominio del universo, porque tú lo creaste. Hace 2000 años se produjo una maravilla, un milagro. El Dios eterno, el único Dios verdadero, se hizo hombre, vino a vivir en esta tierra, nació de la Virgen María, por obra y gracia del Espíritu Santo de Dios. Ese niño creció en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y gracia para con los hombres. Y nuestro bendito Señor Jesucristo, perfecto Dios y perfecto hombre, totalmente hombre y totalmente Dios, nunca pecó, nunca cometió maldad. Él vino para darnos ejemplo y para que sigamos sus pisadas. Y aunque nunca pecó, nunca cometió maldad, no se halló engaño en su boca. Y aún Poncio Pilato a la multitud le dijo: en este hombre yo no hallo nada digno de muerte. Y sin embargo, por temor a la turba, y como era un político, entonces ordenó que el justo sea crucificado, y dejó en libertad al criminal Barrabás. Señor, pero tenía que morir, porque si Cristo no moría, yo moría. Si Él no moría crucificado, mis hermanos y yo teníamos que morir crucificados, porque la paga del pecado es muerte. Pero tú tomaste nuestro lugar. Tú moriste como nuestro sustituto. Y toda persona que reconoce que el justo Cristo murió en la cruz por él, por ella, y que la sangre bendita que Él derramó limpia de todo pecado y toda maldad, esa persona recibe el perdón de pecados y también la vida eterna. Amigos, la vida que ustedes están viviendo es desagradable. Algunos de ustedes aún han pesado o se alientan con la idea del suicidio. Viven en vicios y en pecados que no los van a abandonar, pero Cristo los puede ayudar en este momento y comenzar desde hoy una vida nueva. Allí de pie o donde quiera que se encuentre, póngase a cuentas con Dios y dígale a Él: Señor, así dígale de todo su corazón: yo reconozco que tú eres el Dios verdadero y que viniste a esta tierra. Reconozco que eres justo, nunca pecaste, pero te asesinaron. Moriste voluntariamente en la cruz por mí. Derramaste toda tu sangre. Sangre bendita que me limpia de todo pecado y de toda maldad. Perdóname, porque yo me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Dame tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir desde hoy una vida nueva. Limpia, Señor, con tu sangre las manchas de mi alma. Gracias porque me perdonas y me recibes tal como soy. Ahora sé que me has perdonado y te pertenezco. Ayúdame a vivir para ti.
Señor, esto te pedimos de corazón. Que los que han decidido seguir hoy a Cristo te sigan con fidelidad. Y nosotros los creyentes que ya te conocemos, que perseveremos. Gracias por recordarnos que la guerra contra Amalek, el pecado, no es posible en nuestras fuerzas. La guerra contra Amalek, que es el pecado, es hasta la muerte. Cuando muramos en victoria, tú nos resucitarás, ya no con este cuerpo mortal, sino con un cuerpo inmortal, un cuerpo glorificado, un cuerpo apto para vivir en el cielo. Y con esta esperanza bienaventurada vivimos. Muchas gracias por este estudio que ha hablado a nuestras mentes, nuestros corazones y ha movido nuestra voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, hermanos amados, y a los hermanos y amigos que se han conectado con nosotros, que Dios los bendiga y sigamos con la mirada en Jesús. Dios los bendiga.